México rebasa 100.000 desapariciones en 40 años. Riegan restos en Zacatecas. Y megatúnel asegurado que comunica Tijuana con San Diego. Bienvenidos al Caporal del 16 de mayo. ¡Comenzamos! Iban a divertirse, pero no les fue bien. Este video fue grabado en la colonia Santa Cruz Cuauhtenco, en el municipio de Sinacantepec, en el Estado de México. Por este hecho hubo al menos 3 personas lesionadas. Lo que verás a continuación es considerado por la Capitanía del Puerto de Topolobampo como el resultado del acoso que sufren las ballenas por parte de los turistas que se acercan demasiado a ellas. En Bahía de Topolobampo, en Sinaloa, una ballena saltó y cayó sobre una embarcación turística. 4 personas resultaron heridas. Este lunes 16 de mayo, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas llegó a 100.000 personas en esta condición. Este registro inició en la década de los 60 y no se ha detenido desde entonces. Te muestro en pantalla, de hecho, un cuadro resumen de los datos dados por la Secretaría de Gobernación. De los 100.000, el 83.5% se ha registrado del 2006 a la fecha, es decir, durante los sexenios de Vicente Fox, Calderón, Peña y López Obrador. El 31.5% se ha registrado en lo que va del actual gobierno. Por estados, Jalisco se encuentra a la cabeza, seguido por Tamaulipas y Estado de México. El 75% de las personas desaparecidas es hombre y el rango de edad en hombres es de entre 20 y 34 años, mientras que el rango de edad de mujeres es de 15 a 19 años. Por cierto, una fe de ratas, en este intro te dije del número de desaparecidos en 40 años. No, el registro ya data ya de 60 años. La Fiscalía de Colima ha informado que en la zona oriente de la capital, agentes de investigación sorprendieron a personas cometiendo un acto ilícito. No aclaró qué tipo de acto ilícito, solo dijo que estaban cometiendo un acto ilícito. Tras lo cual montaron un operativo integrado por varias corporaciones, pero fueron atacados por hombres armados. Las autoridades aseguran que repelieron el ataque sin que hubiera heridos ni mucho menos muertos y que lograron la detención de 3 presuntos agresores. No mames, no me da miedo. No, escúchate. En tanto, en Zacatecas capital, en la colonia Díaz Ordaz, la mañana de este lunes 16 de mayo, fueron encontradas bolsas con restos humanos en plena vía pública. Más tarde, en otra calle, fueron encontradas más bolsas, pero también hieleras con restos. De hecho, te muestro aspectos y lo que ves son también ahí las hieleras al fondo. Las autoridades calcularon que eran al menos 2 las víctimas. También había mensajes intimidatorios firmados por el cártel Jalisco Nueva Generación. Mientras que en Fresnillo, también en Zacatecas, fue encontrado un cuerpo encobijado. Mientras tanto, en Cancún, Quintana Roo, en la entrada del restaurante Los Aguachiles, de hecho, en la entrada de este restaurante, hombres armados asesinaron a una persona y dejaron una manta con amenazas. Esto ocurrió la tarde de este domingo 15 de mayo, hechos por los que no hay un solo detenido. Mientras que en Uruapan, en Michoacán, dentro del restaurante Jardín Steakhouse, ante la presencia de comensales, 2 hombres fueron asesinados a tiros este sábado 14 de mayo. Una de las víctimas ha sido identificada como Cándido, alias El Chirrín, acusado de ser líder de Cárteles Unidos en el municipio de Mójica. Quiero que prestes atención y mira nada más, quiero que veas este Lamborghini Hurricane.
Cuesta un poco más de 7 millones de pesos, precio en el mercado nuevo. Está siendo utilizada por una alcaldesa en México. Este será tema de mi próximo video, así que la invitación es que te suscribas a este canal y que actives la campana de notificaciones. Ojo, porque a veces, aunque actives la campana de notificaciones, no te llegan estas, debido a que necesita activarse las notificaciones desde la configuración de tu celular, no de la aplicación, sino desde el celular mismo, que permita las notificaciones de YouTube. Y llegamos al tema principal. Mientras te platico lo que sucedió, te voy compartiendo fotografías dadas a conocer primero, inicialmente por las autoridades estadounidenses, posteriormente ya del lado mexicano, sobre este hallazgo. Este lunes 16 de mayo, autoridades de Estados Unidos anunciaron el descubrimiento de un túnel utilizado para el contrabando en la frontera con México. Compartieron las dimensiones del túnel, dieron a conocer las dimensiones de este túnel utilizado, como te decía, para transportar diversas sustancias ilícitas. De longitud tiene lo de un campo de fútbol americano tan solo del lado estadounidense, y llega a un almacén en una zona industrial. Este hallazgo fue hecho la semana pasada en un lugar donde en una zona donde ha sido encontrada más de una decena de túneles. De hecho, estás viendo imágenes de esta zona en donde han encontrado varios túneles en los últimos 20 años. Este túnel en específico se encontraba aproximadamente a 800 metros de Otay Mesa y conectaba Tijuana, Baja California, con San Diego, California. De acuerdo con la denuncia penal presentada en un tribunal del distrito de San Diego, tras el hallazgo de este túnel, agentes detuvieron el tránsito de vehículos en la zona, que estaban circulando hacia la zona del túnel, de tal forma que los estuvieron revisando y revisaron también inmuebles en los alrededores y aseguraron cajas llenas de sustancias prohibidas. Arrestaron también a 6 personas. Te comparto nuevamente imágenes. Esto es del lado mexicano, lo que ves al inicio. Este túnel tenía paredes reforzadas, electricidad, ventilación, sistema de rieles, 1.2 metros de diámetro y 6 puntos de profundidad. Llama la atención algo. Si bien las paredes reforzadas, electricidad, ventilación y sistema de rieles parecieran datos sorprendentes, lo cierto es que los túneles que han sido encontrados en la zona en los últimos años cumplen la mayoría con estas mismas características. Corría medio kilómetro también hasta del lado de Tijuana, y este túnel es evidencia de que el muro de Trump puede ser burlado debido a que no sirvió para evitar el paso por debajo. Mira, estos ya son del lado estadounidense. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos mañana con más información. Muchas gracias.